Bueno, mi nombre es Juan Diego Torres presentando el proceso de acotado de una pieza en SolidWorks para la clase de dibujo electromecánico grupo 3 del ingeniero Fidel Romero. Bueno, este es el segundo intento del video, dado a que el primer video la calidad me quedó bastante mala y no se podía ver ni apreciar muy bien la calidad de los pasos, y para recortar tiempo en este, para no perder más tiempo, elegiremos lo que queremos hacer, que es la pieza de dibujo. Como primer paso, escogeremos un formato de rótulo y utilizaré este, que ya lo he modificado previamente. Ya se modificaron los datos y quedará evidenciado en el PDF mandado al ingeniero. Como tal, comenzaremos con la pieza número 1, la seleccionaremos y la dejaremos por acá y le sacaremos otra vista, dada aquí. De este modo ya tendré todo. Siguiendo los pasos y reglas de acotado, toca tener en cuenta que la cantidad de vistas sea la mínima y que con ellas sea suficiente realizar el diseño. Dado el caso, tenemos la vista frontal, por decirlo así, del objeto, que sería este, que nos daría esta vista. Con esta vista ya el objeto nos da mucha idea de qué es, pero nos queda faltando el otro lado, o cómo se miraría, dado el cambio en la vista que vemos en este punto. Ya con este punto me parece más que suficientes vistas para realizar el diseño de la pieza, dado que el isométrico pues no se podría ser un poco innecesario, pero siempre va a haber algo que nos faltará. Por decir algo, la medida de esta profundidad, que no podemos saberla ni aquí ni aquí, así demos líneas imaginarias, dado que las líneas imaginarias no deben ser acotadas. Por lo tanto, usaré una vista lateral. Moveré las vistas y listo. Y con esto procederemos al acotado de la pieza. Realizaremos la cota de esta línea para determinar su altura, la del diámetro del círculo. Ok, otra cosa importante que debemos hacer es, con el diseño, revelar las líneas invisibles para darnos más idea del diseño. Como ven, podría saber la profundidad de este punto a este punto para esta, pero según la regla, las líneas invisibles nunca deben ser acotadas. Tomaré el acotado de este punto hasta este punto, y de esta línea. Como ven, ya teniendo unas medidas más precisas y claras. Ya para la siguiente le daré acotado a estos puntos, a estas líneas, pero no resulta tan factible, así que lo tomaré de este punto a este punto
y de este punto hacia este punto. De esta manera. Si quisiera saber el ancho, le tomaría la medida o esa cota a este punto. Ya con esto, lo que procedería, podría tomar una cota de este punto a esta línea, que me quedaría mejor, y eliminaría esta. Y preferiblemente dejaría la cota de la profundidad de aquí a aquí. Por lo tanto, ya tendría las cotas necesarias. A esta figura le eliminaré esto, debido a que esta figura como tal solo necesitaré esta cota y, si es posible, mejor dejarle esta aquí y podría declarar de este punto a este punto su medida. Y ya teniendo en cuenta esto, tendré en cuenta la cota desde este punto hasta este punto. Y listo. Guardaremos el archivo como un formato PDF. Procederemos a la siguiente y aceptaremos. Seleccionaremos el mismo formato y solo habrá un cambio. Editaremos ese cambio debido a que esta ya no será la pieza 1, sino será la pieza número 2. Ya con este cambio hecho, salimos del editar formato y vamos a la vista, a 3 vistas estándares. Vamos a 3 vistas estándares y seleccionamos nuestro formato, la pieza número 2, y nos generará las 3 vistas, ocupando la mayor cantidad de espacio posible. Listo. ¿Por qué seleccioné las 3 vistas estándares? Porque con estas vistas tenemos la posibilidad de desarrollar bien la figura sin necesidad del isométrico y con la menor cantidad de piezas posibles. Procederemos ya definitivamente al acotado de la pieza y realizamos el acotado correspondiente. Lo realizaré paso a paso, sin cotas excesivas o cotas innecesarias. Ya estas cotas, sinceramente desconozco si el evitar cotas internas cuenten para los ángulos de las figuras. Por esto haré el ángulo, la cota angular del triángulo dentro de la figura.
utilizando solo dos cotas, ya que si ya las dos son de 60, la otra podría definirse. Probaré con el otro lado. Por este punto procederé a definir la cota del ancho de la figura de estos puntos, de estas líneas y de estas. Algo importante que olvidé hacer es darles sus vistas imaginarias. Se supone que las medidas aparentemente de un lado de la figura al otro deben ser las mismas, pero por seguridad dejaré las medidas de lado y lado. Y ya dadas estas medidas me parece la información suficiente, dado que tenemos el diámetro y radio de los círculos internos, la medida desde este punto que vendría a ser el centro de la circunferencia hasta este punto de 110, ya tenemos su altura y el ángulo de el ángulo del triángulo. Ya para conocer las medidas de este corte tenemos estas medidas y una medida proporcional que sería esta para el anchor. Y nos quedaría faltando una que sería cuál sería la medida de este punto a este punto para poder calcular después estas medidas. Entonces para eso agregaré una medida que será de este punto al siguiente punto, o mejor agregaré la cota de este punto a este punto, esta línea, que básicamente lo dejaré como que esa medida es del ángulo de la circunferencia. Ya con esto procederemos a guardar la pieza como dibujo PDF para el correspondiente envío. La guardamos y listo, procederemos a la siguiente. Y básicamente este proceso se repetirá por las siguientes piezas. Entonces esta ya no será, esta será ya la pieza número 3. Queda el cambio. Por lo tanto, procederemos con el mismo proceso anterior. He tenido problemas y dificultades al momento de seleccionar las vistas. Luego de cambiar esto, dado a que si comienzo a hacer todo y dejo para el último paso el cambio del nombre acá, he tenido dificultades al momento de que varias de las piezas se vuelven invisibles. Por lo tanto vuelvo
al diseño y agregaré tres piezas estándar, tres vistas estándar de una pieza. Y lo trabajaré bajo esto. Para la pieza número 3. Debido a la complejidad de la pieza, realizaré una pieza isométrica para la facilitación de esta. De tal manera, moviendo nuestras piezas, y dándole a cada una de ellas, ¿listo? Y procederemos con el acotado. Entonces, procederemos, por decir algo, a la cota de este punto a este punto, de este punto a este punto, ah, seguimos con el respectivo acotado. Seguimos a la pieza para la pieza de arriba para darle las cotas correspondientes. Pero como vemos, es un poco más complicado. Le podemos dar las cotas de profundidad desde este punto a este punto, la cota de esta distancia y proseguimos asignando las medidas con las cuales sea posible realizar.
podríamos dejar esta cota para definir su altura y esta para definir el tamaño de esos picos, los cuales serían estos. Para no dejar esta vista vacía, podríamos decir que eliminamos esta cota aquí y la trasladamos a esta figura, dándole sus medidas. Y tenemos que hallar las medidas de estos picos por este lado. Ya con estas medidas hallamos la siguiente. Ya con esto corregido, se podría decir que con estas cotas sería suficiente llegar a lograr esto. En esta agrego la vista isométrica debido a que por la cantidad de cortes que podría haber, se podría presentar discusión acerca de la forma de esto. Por lo tanto, me parece bueno el referente del isométrico. Entonces lo guardamos la pieza como formato PDF. Continuaremos con la siguiente. Y seleccionaremos el formato. Como prueba de, esta vez empezaré de una vez con la revolución número 1, que sería esta. En este caso entra la discusión de si sería necesario el acotado no, la visualización de una tercera vista, por decirlo así. Número 2. Lo dejamos de tal manera. Y lo guardamos como archivo PDF. Y las guardamos. Como podemos ver, cada revolución y cada pieza tiene su respectivo plano, listo para ser enviado. Muchas gracias. Hasta la próxima, chavales.